Bueno, vamos a ver ahora la ganancia de un amplificador en emisor común, que es la relación existente entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Es decir, aquí tenemos la formulita que es la tensión de salida, que es la VO, con respecto a la tensión de entrada. Es decir, la tensión de entrada, que es VI, cuántas veces es ampliada, por este amplificador. Bueno, vamos a ver o vamos a localizar qué es la tensión de entrada y qué es la tensión de salida. Vamos a empezar primeramente lo que es la tensión de entrada, la VI. Bueno, la VI procede de una fuente de señal que genera una señal VI en la entrada de este amplificador pico a pico. Es una señal variable que llega pues a este punto, ¿no? Este punto que es donde se encuentra la división entre estas dos resistencias. Bueno, a partir de aquí estamos en zona de la base, con lo cual esta VI pues pasa a ser tensión de base o señal de base pico a pico, ¿no? Señal de base pico a pico hasta que entra dentro de lo que es la zona de base, que es la zona P, la zona de base, la zona P. Bueno, si sacamos este diodo base emisor al exterior, pues vemos que tenemos aquí una tensión de base. Aquí tenemos la zona P que representa a la base, y vemos que esta tensión de base pues va a ser igual en este punto, que en este punto, que en este punto, que en este punto de aquí, y por lo tanto en este otro punto que ya es la zona de emisor, la frontera, la tensión de emisor. Con esto, ¿dónde quiero ir a parar? Donde quiero ir a parar es la siguiente. Donde quiero ir a parar es que la tensión VI, al encontrarse dentro del mismo conductor, al encontrarse dentro del mismo conductor de la base, de la entrada de la base, que lo que va a suponer que la VI es igual a la VB, y también va a ser igual a la VE. Bueno, aquí va a haber una pequeña igual resistencia en la base, dentro de esta zona P igual hay una pequeña resistencia, pero bueno, para redondear un poquitín, pues vamos a suponer que la tensión en la base es igual a la tensión de emisor. Por lo tanto, quiere decir que la tensión de emisor, la tensión del emisor de esta etapa amplificadora es igual a VI. Es esta tensión VI. Y por lo tanto, ¿a qué es igual o a qué sería igual esta VI? ¿A qué sería igual? Pues sería igual a la corriente de colector emisor, la corriente colector emisor que viene por aquí, por este punto, multiplicado por esta impedancia de emisor. Acordaros, la impedancia de emisor. La impedancia de emisor, que era la oposición que va a presentar el emisor cuando le metíamos una señal. Iba a generar o iba a presentar una impedancia. Esa impedancia de emisor se denominaba R minúscula E. R minúscula E, que era impedancia dinámica de emisor o impedancia de emisor cuando le metíamos una señal. Y por lo tanto, la tensión existente en el emisor, que como vuelvo a repetir que es igual a de la VI, a la entrada, a la tensión de la entrada, la tensión pico a pico que nos proporciona el generador de señales, pues va a ser igual a la corriente colector emisor, multiplicado por la impedancia de emisor, por la R minúscula E. Bueno, pues esta va a ser la tensión de pico a pico de entrada de esta etapa amplificadora. Vamos a ver ahora la tensión de salida. ¿Y a qué es igual la tensión de salida? La VO. Bueno, pues va a ser la tensión existente entre este punto y el negativo o masa. La tensión que es la tensión de salida V, o la tensión en este punto. ¿Ya que es igual la tensión en este punto? Bueno, pues sería igual a la corriente colector emisor que llega a este nudo, y aquí se va a bifurcar. Por un lado se nos va a ir
hacia la resistencia que establece la RC, es decir, la resistencia que establece la recta de carga dinámica de esta etapa amplificadora, y por otro lado se nos va a venir pues a la carga, ¿no? Por lo tanto, esta corriente colector-emisor llega a este punto, se va a bifurcar en estas dos líneas, en estas dos vías. Con lo cual, ¿a qué será igual la tensión en este punto? Pues será igual a la impedancia en el colector, la impedancia dinámica de colector o impedancia donde tenemos señal que presenta el colector, que se denomina R minúscula C, como tenemos aquí, R minúscula C, en paralelo con la resistencia que establece la recta de carga dinámica de esta etapa amplificadora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta va a ser la tensión que nos vamos a encontrar en este punto, que va a ser la VO. Va a ser la VO. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual entonces la ganancia de tensión de esta etapa amplificadora? Pues va a ser igual, como dijimos en un primer momento, a la relación o a la división existente entre la tensión de salida y la tensión de entrada. La tensión de salida, que es igual a la corriente de colector multiplicado por el paralelo o la derivación existente entre la resistencia que establece la recta dinámica de esta etapa amplificadora y la impedancia de colector, la R''C. Esa va a ser V, la tensión de salida, la VO, dividido entre la VI. La VI, que es esta que tenemos aquí entre este punto y este otro punto, que es la resistencia de emisor, y que sería igual que la corriente emisor-colector multiplicado por la impedancia de emisor. Como estas dos corrientes I sub C e I sub C, que están divididas, están multiplicando a la vez, pues en este caso pues se eliminan. Con lo cual, en resumidas cuentas, la ganancia de tensión de una etapa amplificadora en emisor común pues es igual, o es la relación existente entre el paralelo de la impedancia de colector, la impedancia dinámica de colector en paralelo con la resistencia, la RC, la resistencia que establece la recta de carga dinámica de esta etapa amplificadora, dividido entre la impedancia de emisor, la impedancia dinámica de emisor. Pues esta sería la ganancia de tensión de una etapa amplificadora de emisor común, que, como veremos en el ejemplo que voy a mostrar en el vídeo, cuya cabecera va a aparecer a la final de este vídeo, pues veremos en el ejemplo que voy a poner en dicho vídeo, pues veremos que esa ganancia de tensión pues es bastante amplia, del orden de los 150, 200, es bastante amplia, tiene buena ganancia de tensión, una etapa amplificadora en emisor común. Bueno, ahora vamos a ver la ganancia de corriente de una etapa amplificadora en emisor común. Bueno, pues tenemos aquí esta fuente de señal, que va a generar una señal en la cual nosotros queremos amplificarla a través de este amplificador, y este generador de señal pues va a generar una corriente pico a pico I de entrada, I sub I. Bueno, esta corriente I sub I pues la vamos a tener en la entrada, y posteriormente esta corriente pues va a salir ampliada o amplificada en la salida, I sub O. ¿Cuántas veces va a salir amplificada? Pues dependiendo por la relación entre la intensidad pico a pico que tengamos en la salida con respecto a la entrada, es decir, la I sub O dividido entre la I sub I pues nos va a determinar la ganancia de corriente. ¿Y cómo calculamos esa ganancia de corriente? Bueno, empecemos con la corriente de entrada, la corriente pico a pico que procede del generador de señales, y que, bueno, al llegar aquí pues se va a encontrar con una impedancia.
se va a encontrar con una impedancia. Esta impedancia pues es esta que tenemos aquí, la cual está formada por el paralelo existente entre la RB1 y la RB2, que al mismo tiempo está en paralelo con la impedancia de entrada del transistor. Se va a encontrar con esta impedancia, con esta impedancia en la entrada. Bueno, esta corriente I, que va a llegar a este punto donde empieza esta impedancia, también va a tener aquí una tensión. ¿Qué tensión va a tener aquí entre este punto y masa? Pues va a tener una VI, una VI. Entre este punto y este punto va a haber una VI. Y por lo tanto esta corriente que va a entrar o que va a entrar dentro de esta impedancia, pues ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la VI, la tensión en la entrada, dividido entre la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora. Esta será la corriente de entrada. Bueno, esta corriente, la entrada, ¿cuántas veces pues tendrá una salida? I sub. ¿Y cuál va a ser el valor de esta corriente I sub, que es la corriente de salida? Bueno, pues el valor va a ser que esta corriente procede de este nudo, sale de este nudo, y el valor pues va a ser la tensión existente entre este nudo y el negativo o masa, dividido entre la impedancia de salida de esta etapa amplificadora, que si os acordáis estaba formada por el paralelo entre la impedancia de colector, la R minúscula C, en paralelo con la RC, que es la resistencia que establece la recta dinámica de esta etapa amplificadora. Esta sería, por lo tanto, la impedancia de salida. Con lo cual aquí ya tenemos estas dos intensidades. Ahora vamos a ver cuántas veces esta corriente que entra en esta etapa amplificadora procedente de este generador de señales pues es amplificada o es ampliada. Pues bueno, lo hemos dicho anteriormente, pues dividimos la intensidad pico a pico de salida entre la intensidad pico a pico de la entrada. Y el resultado pues va a ser pues esta división que vemos aquí. Bueno, para simplificarlo más, la ganancia de corriente, pues aquí sería igual. La ganancia de corriente, bueno, pues aquí el producto de extremos por producto de medios. Producto de extremos, que sería pues VO y Z1, y medios, que sería VI y ZO. Con lo cual la ganancia de corriente sería igual a la VO, la tensión de salida, multiplicado por la impedancia de entrada y dividido entre la tensión de entrada dividido entre la impedancia de salida. Pues ahí nos daría pues la ganancia de corriente de esta etapa amplificadora. Bueno, pues en el vídeo, que también mostraré su cabecera al final de este vídeo, pues en ese vídeo pues veremos ejemplos a la hora, pues veremos ejemplos de cómo se calcula esa intensidad, o es mejor dicho, esa ganancia de corriente. La ganancia de corriente de una etapa amplificadora en emisor común, pues también, igual que la ganancia de tensión, pues es bastante amplia, incluso es bastante amplia. No, bueno, no me atrevería a decir incluso más, no me atrevería a decirlo porque depende de muchas circunstancias, como ya veremos en su momento cuando veamos los ejemplos en los vídeos que he citado anteriormente. Pues sí, pero tiene una buena ganancia de tensión y tiene buena ganancia de corriente una etapa amplificadora emisor común, con lo cual alguno dirá, entonces ¿por qué no se usa siempre un amplificador emisor común si tan bueno es? Claro, tiene buena ganancia de tensión, tiene buena ganancia de corriente, pues es un amplificador perfecto. Pero claro, la desventaja que tiene una etapa amplificadora en emisor común es las impedancias, que tenemos que jugar muy bien las impedancias tanto de entrada como de salida. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, vamos a suponer que tengo diseño un amplificador emisor común, el cual tiene una alta impedancia de entrada. Pero claro, una alta impedancia de entrada va a suponer también una alta impedancia de salida. Con lo cual esto, pues bueno, alguno dirá, ¿y qué ocurre? Porque, bueno, puede ocurrir lo siguiente, que sí,
En la entrada pues nos beneficia una alta impedancia, un amplificador. Contra más impedancia de entrada tenga la entrada, que quiere decir que podemos conectar cualquier fuente de señal sin peligro de que la podamos sobrecargar, a no ser que sea una fuente de señal que tenga una impedancia de salida superior a la impedancia de entrada del amplificador, con lo cual, como sabemos, se sobrecargaría. Pero bueno, va a ser más difícil, Eso nos va a suponer que nos va a abrir el abanico para poder conectar fuentes de señal, el tener una impedancia de entrada alta. Pero sin embargo nos va a limitar la impedancia de salida, porque como he dicho anteriormente, un amplificador emisor común, si tiene una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida también es alta, o viceversa. Ya veremos por qué cuando veamos los ejemplos. Con lo cual, el tener una impedancia de entrada alta pues nos va a limitar. Así como la entrada nos va a abrir un abanico amplio para poder conectar generadores o fuentes de señal, en la salida nos va a limitar el número de cargas en las cuales podamos conectar este amplificador, porque le tendremos que conectar a cargas cuya impedancia sea más alta que la impedancia de salida de la etapa amplificadora, porque si es más baja, vamos a sobrecargar el amplificador, y sobrecargar el amplificador supone pues que no nos va a amplificar todo lo que debería, no le vamos a aprovechar al 100% este amplificador, con lo cual pues bueno, pues se nos va a limitar. Y impedancias altas pues bueno, pues al tener pues nos va a limitar a la hora de conectar el número de impedancias, porque esas impedancias tienen que ser más altas que las de salida de esta etapa amplificadora, con lo cual pues nos va a limitar, porque impedancias altas pues cada vez nos vamos a encontrar menos, con lo cual pues esta es la única pega que tiene un amplificador en emisor común, que tenemos que jugar con las impedancias. Tenemos que saber qué impedancia vamos a conectar en la entrada, pero también qué impedancia vamos a conectar en la salida. Si por ejemplo tenemos una impedancia de entrada baja, pero la fuente de señal tiene una impedancia más baja todavía, pues no hay ningún problema. Le podemos conectar y podemos pues tener una impedancia baja que nos va a abrir el abanico para conectarle a mayor número de impedancias. Bueno, pues esto pues ya lo iremos viendo con los sucesivos ejemplos que vamos a ver en los vídeos que aparecen su cabecera al final de este vídeo, y iremos viendo pues todas cómo se calcula cada uno de estos componentes y cómo se calcula cada uno de todos estos parámetros que hemos visto: ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida.